Muy bien. Después de haber leído Lucas 4 del 1 al 13, han podido pasar dos cosas en nuestro corazón, que es natural, ¿eh? Y a todos nos pasa. Primer reacción del corazón. Ya lo leí. Ya la. Segunda expresión del corazón. Qué chévere historia. La recuerdo tanto. O tres. Wow. Acabo de ver algo que no lo había entendido hace mucho tiempo en un texto tan conocido. Y creo que son las tres reacciones del corazón cuando vamos a un texto. Y luchamos con nuestra propia formación también, ¿no? Cómo predicar textos que son recontra archivati súper conocidos en la iglesia, ¿no? Juan 3:16, Génesis 1, Josué 1:9, que es el versículo que más se dedica en los cumpleaños, ¿no? Ese es el más top de los tops de todos los textos bíblicos. Salmo 23. ¿Cómo decirle a la iglesia algo diferente de lo que ya sabe? ¿O cómo mostrarle un ángulo del texto que ellos comúnmente no lo han podido captar? Creo que son cositas que quisiera empezar este taller para que vean realmente la importancia de que el Señor nos hable y nos ayude a darle a la iglesia lo que necesita saber, que es muy diferente a lo que yo creo que tiene que la iglesia recibir. En lo primero está trabajando el Espíritu Santo. En lo segundo hay un poquito de autosuficiencia. O mejor dicho, estamos inclinándonos a ser más racionales y cognitivos que espirituales, ¿no? Sin dejar de serlo muchas veces. Entonces lo voy a dejar ahí. Tenemos ya en nuestro corazón Lucas 14 como un texto narrativo. Tenemos Lucas 4 y hemos leído un texto narrativo. El día de hoy vamos a aprender juntos, yo también sigo aprendiendo, cómo predicar textos narrativos. Y quiero empezar con lo siguiente. Nuestro gran Jesús fue un hombre muy bueno contando historias. Y tenemos también a Lucas y a los evangelios que bien escriben la narrativa de lo que pasó con Jesús. Entonces permítanme esta mañana darles esta presentación. Mi querido Waltercito, ¿me habilitas para poder presentar un PPT? Ok, gracias. Muy bien. Predicando los evangelios. ¿Qué dice Jeffrey Arthurs? La narrativa bíblica se puede definir como un relato históricamente preciso y artísticamente sofisticado sobre personas y acciones, en un marco concebido para revelar a Dios y edificar al lector. Los relatos históricos que encontramos en los evangelios no son simples relatos, fueron concebidos para revelar a Dios y edificarnos. Hay elementos a considerar cuando uno va y se acerca a textos narrativos y en especial los evangelios. Primero, identificar cuál es el género de este texto narrativo. Bueno, valga la redundancia, el género es narrativo, pero ¿qué significa narrativo en la Biblia? Historias con una razón de ser. ¿Cuáles son los riesgos? Subestimarlos por conocidos.
Vamos a predicar la parábola de la semilla de mostaza. No, pero si ya la gente lo conoce. Vamos a otro tema. Y como que no nos damos cuenta y categorizamos los textos. Juan dice, no, ya se lo sabe. Hagamos algo más contundente. Pero lo hemos predicado desde qué perspectiva. Lo hemos predicado desde el contexto de Nicodemo, de la carta de Juan. Entonces, sin darnos cuenta, subestimamos textos narrativos porque ya se contaron o se enseñaron desde mucho tiempo en la escuela dominical o ya me lo sé. Y creo que uno de los grandes problemas hoy día de la iglesia es que no saben la historia de Jesús completa porque subestimaron los textos de los evangelios. Tenemos que regresar también nuevamente como iglesia a descubrir nuestra identidad en Jesús, partiendo de los evangelios. Tercero, el acercamiento. Cuando yo me acerco a un texto narrativo, en especial los evangelios, yo tengo que preguntarme si es que la misma historia es contada por Marcos, por Lucas, por Juan. Entonces, siempre tenemos a los tres amigos, a los tres sinópticos, ¿no es cierto? Marcos, Mateo y Lucas. Y de vez en cuando Juan se acerca para complementar. Pero los tres son sinópticos y Juan ya tiene otro enfoque y otro perfil como evangelio. Cuarto, los textos narrativos nos demandan mayor observación que los epístolas. Las epístolas son más doctrinales, posiblemente más sintetizadas, más conciso, más puntuales en cuanto a problemáticas eclesiales de la iglesia a la cual se envía la carta. Pero ahora tenemos que comenzar a trabajar detalles del escenario, detalles de la relación de Jesús con la samaritana, detalles hay gestos que no lo describe el autor, pero deberíamos identificarlo. Hay sensaciones y emociones, hay un contexto, con gente o sin gente. Cuando Jesús trata con Pedro en la barca, la pregunta es, ¿la multitud a la cual Jesús predicó observó lo que Jesús hizo con Pedro? ¿O todos se fueron después que Jesús les predicó? ¿Alguien observó cómo Jesús trató con él la pesca, los pescados, el barca que se hundía? Y esto nos lleva a tener que ahora comenzar a añadir un elemento importante en nuestra lección de Biblia, o en nuestro orar de la palabra, que es el hecho de la imaginación santa. Vamos a decir la imaginación santa, ¿no? Porque cuando uno comienza a leer el texto, tiene que comenzar a dibujar en su corazón el escenario de cómo se dieron las cosas. ¿Qué es lo que la gente sentía en su corazón? O preguntarnos qué es lo que la gente sentía en su corazón cuando Jesús trataba con la mujer adúltera, cuando la gente veía cómo Jesús sanaba. No estaba solo, había público. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuáles fueron los sentires de quienes estaban en ese momento cuando la mujer derramó el perfume en Jesús? Detalles, tanto en el relato como en los personajes y en la trama. Perdón, Fernando, Identificación. me piden que le subas un poco al volumen, por favor. ¿Okay? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Súper, Estoy al estamos 100 en el súper. dato. Perfecto, Perfecto. Fernando. El leoncito ya comenzó a hacer las suyas un poquito, por favor. Muy bien, entonces, punto 5, identificación. Las verdades deben salir de la historia. Las verdades teológicas que hemos aprendido, o los principios teológicos que hemos aprendido en hermenéutica, deben salir de la historia.
porque en narrativa los evangelios tienen mensajes de gracia de principio a fin. Vamos a luchar con la alegoría. A veces los textos tienen poca información. Y lo primero que hacemos es alegorizar. Cuando hay un principio importante, que cuando te toque predicar textos cortos, tienes que estudiar el contexto del texto. Y ahí está mucho del marco de referencia bajo el cual tienes que predicar. Pero la gran tentación en los evangelios es la alegoría. Y punto 6, el contexto cultural. Y aquí creo que es una gran debilidad de todos nosotros y yo me incluyo, ¿no? Porque cuanto más enriquecida será nuestra predicación de los evangelios, cuanto más entendamos la cultura judía y también el contexto cultural del Antiguo Testamento. Diría un autor, yo no puedo aplicar los evangelios y el Nuevo Testamento sin tener conocimiento del Antiguo. ¿Sí? Entonces, hasta aquí 6 elementos importantes en nuestro acercamiento a los evangelios para poder hacer nuestros sermones respectivos. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Hasta aquí se entendió? ¿Alguna? ¿Estamos bien ahí? Dedito zoom o dedito en imagen o dedito zoom para saber de que realmente estamos muy bien, muy bien. Ese va a ser nuestro nuevo indicador. Dedito zoom. Ok. Vamos ahora a otro punto. Tenemos que sacar a Jesús de las páginas de nuestras Biblias y que entre a la vida de las personas, diría Mark Meiner en su libro Cómo predicar el Nuevo Testamento. Saquemos a Jesús de las páginas de nuestras Biblias y que entre a la vida de las personas. Jeffrey Artus nos vuelve a decir lo siguiente: a todos les encanta escuchar historias, a todos. La presencia dominante de las historias se puede explicar porque vivimos narrativamente, como personajes que superan problemas en un marco determinado. Cuando nos juntamos en la casa de alguien, contamos historias. Las nuestras, las de otros, lo que está pasando alrededor en el país. Siempre somos de contar historias. Y nos gusta también escuchar las historias de otros. Es natural en el ser humano. Muy bien. Lucas 4, del 1 al 13. Jesús es tentado. Ya lo hemos leído. Vamos a poder identificar elementos importantes en este texto. ¿Quién es el narrador? Los personajes, los diálogos, la trama y el escenario. Mira, a comparación de las epístolas, que eran netamente cartas muy puntuales sobre problemáticas puntuales en las iglesias a las cuales le llegaba la carta, acá ya hablamos de historia y tenemos que ahora trabajar en otro enfoque. Identificar el narrador, los personajes, los diálogos, la trama y el escenario. ¿Quién es el narrador? El narrador hace notar su voz en el texto y se presenta como el omnisciente porque conoce los acontecimientos desde el inicio hasta el final. En este caso, Luquitas. Personajes. ¿Quiénes son los personajes del texto que hemos leído? Son 3 personajes: Satanás, Jesús y el Espíritu Santo. ¿Quién llevó al desierto a Jesús? ¿Quién? Entonces, importante. A veces predicamos este texto y el Espíritu Santo está hecho a un lado. No lo describe, pero está presente.
Los personajes permiten identificar valores, costumbres y sistema de normas. Estas pueden ser principales o secundarias, porque cada persona va con su estructura. Los fariseos tenían su estructura de valores y que muchos eran diferentes a Jesús. Jesús en un momento dado dijo, antes os fue dicho, ahora yo os digo. Costumbres, cosmovisión. Jesús cambió la cosmovisión del pueblo porque fueron configurados con muchas normativas hechas por los fariseos. ¿Qué dice el texto de cada personaje? El diablo, Satanás y el Espíritu Santo. Diálogos. El diálogo es una manera de comunicación verbal de dos o más personas en un intercambio de información. Hay información importante. Si te lanzares de este lugar, yo te daré, ¿no? Convierte estas piedras en pan. Entonces, y después tenemos a Jesús respondiendo, ¿no? Mujer, si tú supieres quién es el que te pide el agua viva, interesante, ¿no? O la mujer cuando dice, Señor, dame esa agua para ya no tener sed jamás. No lo dice tan fríamente, sino con necesidad en su corazón. Diálogos. Juan 3:16 tiene mucha riqueza cuando se predica en el diálogo de Jesús con Nicodemo. Ojo con eso. Cuando tú haces el estudio de ese texto, en el contexto del diálogo entre Jesús y Nicodemo, es espectacular. Hay mucha más riqueza del concepto de la vida eterna y todo lo que vemos ahí en el texto. La teología se enriquece más con el contexto. ¿Qué dicen los personajes? Cada uno de ellos. El escenario. El escenario es el lugar donde se llevan a cabo los acontecimientos y sus características, lo que puede representar. El desierto siempre representó el tiempo de Dios en Jesús con el Padre. Siempre representó el espacio de espiritualidad de Jesús. No la soledad del hombre, era una soledad donde Jesús disfrutaba estar en la presencia de Dios. Y ahí fue la lucha. Interesante. Es todo un tema también. Hoy no vamos a hacer un estudio sobre Lucas 4, pero sí vamos a traer elementos que nos van a ayudar en el trabajo de hoy, del taller. Muy bien. ¿Cuál sería la trama, en todo caso, de Lucas 4? Situación inicial. La trama es el sistema de acontecimientos ordenados y puestos en una secuencia temporal de principio a fin. Lógico. Si es narrativa, es una historia, pues tenemos una situación inicial, un conflicto. Es como que recordemos la historia de Jesús David, si no me equivoco, cuando nos contó cómo fue antes y qué es ahora, la de Luis Miguel Huertas, cuando él tuvo una situación inicial que estaba en la calle, en los puentes de Bogotá, indigente, la complicación, la crisis, la resolución, y cuál es la situación final, hoy predicándonos de la gracia. Entonces, ¿estamos bien? ¿Hasta aquí? Son elementos claves de cómo yo me acerco a un texto de los evangelios en especial, narrativo. Entonces tenemos el escenario, los personajes, el diálogo, ¿sí? La trama. Entonces vamos a ver cuál fue la trama de Lucas 4, del 1 al 13. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Él comenzó a orar y a comenzar a sentirse estar tentado. Viene y le dice las 3 tentaciones. Jesús recurre a las Escrituras para resolver sus problemas de tentación. Y Satanás se va. No puede con Jesús. Entonces vamos viendo un inicio y un final.
vamos viendo una complicación y después una crisis, ¿no? El clímax de ese momento. ¿Cuál es la resolución? Los escritos está. Y finalmente tenemos a un Satanás que huye, ¿no? Que se va temporalmente, dice el texto, temporalmente. Es decir, ahí el tema no es que Satanás desaparece, dice, y se va temporalmente. Cuando vayamos ahora a comenzar a hacer exégesis y comenzar a estructurar nuestro sermón desde los evangelios, tenemos que pensar como un director de teatro. ¿Qué escenas encuentras en el texto? ¿Cómo la distribuirías? ¿Cómo Lucas 4 la pondrías en escenas de una obra de teatro? Escena 1, escena 2, escena 3, le pones 5 escenas, 4 escenas. Cuanto más cortas y consistentes es mejor. Entonces, cuando vayamos a los evangelios, pensemos como un director de teatro, separando el texto en escenas. Y sobre todo, y aquí hay un elemento importante a considerar, ¿desde qué ángulo lo voy a ver? ¿Desde qué ángulo lo voy a ver? Voy a trabajar el texto de Lucas 4, voy a encontrar la idea exegética, sí, y después, ¿desde qué ángulo lo voy a ver? ¿Desde Jesús, que es la predicación más clásica? ¿Desde las tentaciones o desde Satanás? Entonces, hasta aquí es importante, cuando yo me acerque a los textos de los evangelios, tengo que sentirme como un director de teatro. Cuando comience a hablar mi estructura exegética, cuando comience a hablar mi sermón, separo los textos en escenas. Y después voy trabajando en la hermenéutica y en homilética, definiendo desde qué ángulo lo voy a ver. Muy bien. A ver, ¿quién no ha escuchado el cuento de los tres cerditos? A ver, vamos a mandar a recordarles la infancia a alguno de ustedes, a ver. Voluntarios, a ver, voluntario, a ver. Benjamín, mi tocayo. Benjamín, cuéntanos de qué trata la historia clásica de los tres cerditos. La historia de los tres cerditos es prácticamente una copia de la casa sobre la roca. Y la tomaron de ahí y formaron la historia de los tres cerditos. De cómo por el afán de cuidarse, terminaron perdiéndolo todo. Pero los que quedaron dentro de la casa, que se salvaron. Involucra el lobo, que siempre quiere acabar con la historia, más o menos eso es lo que yo recuerdo. Lo que más recuerdo cuando yo miro la historia de los tres cerditos es cómo la sacaron de la Biblia y la pusieron en otro contexto. Ok. Tenemos ahí una óptica de los tres cerditos. Pastor Nachito. Muy buenos días, Pastor Nachito. Gusto verlo. Desde la versión azteca, cuéntenos. ¿Cuál es, desde una hermenéutica azteca, mexicana, cuál era la historia o cuál sería la trama de los tres cerditos? A ver, desenvolvemos nuestro corazón. Buenos días a todos. La verdad no la recuerdo bien, pero tengo aquí una ayuda idónea que se acuerda y dice que ella me va a ayudar. Mi esposa, ella era buena para contar cuentos, pero yo no la recuerdo bien. A ver, por favor. Hola, buenos días. Los tres cerditos
iban a construir su casa. Uno la iba a hacer de paja, una la hizo de madera y otro la hizo de cemento, de ladrillos. Y ya vino el lobo y la de paja le sopló y pues la tiró. La de madera también le sopló y la tiró. Y ya los cerditos corrían y se fueron a refugiar a la de Práctico, me parece que era el que hizo su casa muy bonita y fuerte, y aunque el lobo sopló y sopló, no la pudo tirar. Y todos se resguardaron ahí. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. Ahí está, una predicadora en los evangelios, ¿ah? Por favor, manden carta, la necesitamos para el Club de Predicadores Mujeres, ¿ah? Claro. Junto con Mónica, con Patti y con todo nuestro staff de predicadoras, Anita también. Y les enseñaba. Gracias, Vicky. Para los cuentos no soy muy no lo recordaba. Ya ahorita que mi esposa lo habló, ya lo fui recordando. Tienes ahí una buena ayuda, pastor. Entonces sí, vamos a ir trabajando la historia. Entonces, un momento. Entonces, ¿cuál sería la trama de los tres cerditos? Bueno, cuando uno realmente revisa la historia de los tres cerditos, ellos salieron de su casa, dice la historia real. Y cuando se van a instalar en un lugar, aparece el lobo. Y la crisis es que sopla la primera casa, como decía Vicky, se cae, la segunda también, hasta que llegan a la tercera casa, que estaba mejor construida con material noble. Y el lobo se cansó y no pudo más y se fue. Simple historia para explicar qué es trama. Ahora, ustedes dirán, ¿es tan elemental esto? Este pequeño ejemplo nos ayuda a saber de que cuando vayamos a los evangelios, no es que sean cuentos, sino es narrativa. Y para sacar un sermón de un texto narrativo es importante identificarnos con la historia que pasó. Por ejemplo, no le comentaba ayer a Walter, pero sería bonito desafiar a nuestras mujeres expositoras cuando cuenten la historia de Éxodo 1 o 4, no me acuerdo bien, donde en el mismo capítulo está la mamá de Moisés, la hermana de Moisés y la hija de Faraón. Y cómo Dios usa tres mujeres para salvaguardar la vida de Moisés. Sería bonito, ¿no? El valor de la mujer también. Y darle ese reto para predicarlo. La mujer que protege, la mujer que salvaguarda a su hermana y la mujer que es usada, no creyente, que es usada para su formación. Dios usando a las mujeres en el relato de la historia de la Biblia. Bonito. Entonces, vamos entonces ahora a lo siguiente. ¿Cuál sería la estructura si tenías que predicar los tres cerditos? A ver si teníamos que predicar en manto los tres cerditos. ¿Cuál sería la estructura? A ver, el lobo, los tres cerditos, situación inicial, escena 1. La complicación, conflicto y resolución como punto 1, punto 2, punto 3. Y la conclusión es que el lobo se fue y no pudo lograr su objetivo. Otra estructura. El lobo y los tres cerditos. Complicación. Y los tres tipos de casas. La casa de paja, la casa de madera y la casa de cemento. Y la resolución, es decir, no pudieron, el lobo feroz se fue porque pudo con las dos, pero no pudo con la tercera.
pero es la misma idea exegética, por así decirlo, es la misma idea central de la historia. El lobo no pudo con la tercera casa. ¿Cuál sería la estructura que escogerías para un sermón de Lucas 4 del 1 al 13? A ver. Vamos a ver, ¿qué opinan ustedes? Ya son ya predicadores ya del primer round, ya fueron evaluados en epístolas. Mañana les viene la prueba de fuego para las evaluaciones de evangelios. A ver, cuéntenme. ¿Cómo es decir, cómo estructurarías Lucas 4 de 1 al 13? Vamos, dos opiniones, dos. O mejor primero léelo con tranquilidad nuevamente ahora. Léelo por favor, tómate un par de minutos para leerlo. ¿Ok? Y quiero que puedas rápidamente decirme cómo estructurarías Lucas 4, partiendo de estas herramientas que es la trama, los personajes, ¿ok? Obviamente la idea es sacar una idea exegética, que es fácil sacarla rápidamente con ese texto, pero ¿cómo la estructurarías? A ver, vamos, te doy un par de minutos para que leas el texto, proceses y nos compartas. Ya, pero ojo, todavía no me interpreten, ¿ah? No hagamos hermenéutica si no quiero palabras del texto bíblico. Estamos en el mundo antiguo. Listo, un par de minutos. Hacemos cómo estructuras. Punto 1, punto 2, punto 3. Ok, entonces, a ver, ¿cómo estructurarías? ¿Cómo armarías una estructura? No sé, ¿quién desea un voluntario? Fernandito, Dale, Vértico. diríamos de pronto que podríamos hacer la introducción y dentro del contenido del punto uno y el punto 2, porque allí no encontraría el punto 3 la resolución, porque hasta ahí solamente, bajo esa situación inicial sería la introducción, la escena número 1 es cuando Jesús es llevado Al o está desierto. lleno del Espíritu Santo, va al Jordán, es llevado por el Espíritu al desierto, esa sería la parte introductoria. ¿No? Por 40 días viene el punto número 1, digamos la primera complicación, que durante 40 días es tentado por el diablo. Podríamos establecer que viene dos conflictos, uno que no había comido nada en esos días, obviamente tuvo hambre, y el diablo le dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pero hasta ahí creería yo que no podemos tener el punto 3 porque la resolución sería, pues no solo de pan vive el hombre, diríamos inicialmente. No sé si estoy adecuado. Sí, sí, bueno, comenzamos, la introducción está buena, pero si te das cuenta hay tres tentaciones, ¿no?
Y posiblemente ahí la introducción puede ser Jesús en el desierto, es decir, una introducción de nuestro mejor momento espiritual, ¿no? Y decir que las tentaciones no son para aquellos que están en pecado y hay que abramos un paradigma. Aún el que tiene mejor momento espiritual es tentado. Entonces ahí tienes tres tentaciones. 1, 2, 3. ¿No? La del pan, la de aviéntate y la de los... No me acuerdo más, ahí lo vamos a ver ahorita. Son tres tentaciones. Pero está muy bien, estamos yendo por el buen camino, Albertico. Vamos con... Perdóname, Fernandito, entonces no estamos del 1 al 3, sino del 1 al 13, o sea, es más larga hasta las tentaciones, ¿correcto? Ah, claro, sí, era del 1 al 13. ¿Se entendió el Ah, es que 3? te entendimos del 1 al 3. Ah, ok. Uy, chispas, chispas. Ya, no, nada que ver, es del 1 Chispas. al 13. Fernandito, Fernandito. Sí, dime, Javiercito. Bueno, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Yo tengo una lucha aquí, al igual que, bueno, lo que está diciendo Albertico, pues. Porque Okay. en mi opinión, el texto no termina en el versículo 13, sino que en mi opinión el texto termina en el versículo 15. Claro, la forma como está estructurada en la Biblia, porque tiene un subtítulo allí en el 13, da la impresión de que ya de una vez Jesús, o sea que como pasa a Galilea, entonces bueno, ahí ponen el subtítulo, pero en mi opinión es hasta el 15, porque el versículo 14 y el versículo 15 es el resultado de lo que ocurrió en el desierto. Entonces es una opinión. Entonces por Ok, eso, a la hora de sacar los 3 puntos, me parece, como dice Albertico, que falta allí todavía texto, pues. Entonces quería ok, decirle eso, ok, pues. ok, Yo ok. lo terminaría porque claro, uno a veces no se puede guiar por los subtítulos de la Biblia. Pues cuando te guías por el subtítulo de la Biblia, yo me acuerdo de un profesor que él decía que la persona que iba poniendo los versículos iba a montar un caballo y a veces encontraba piedra y cuando se levantaba y ponía el versículo y quedaban las divisiones donde no era. Entonces acuérdense que antes la Biblia no tenía versículos ni tenía subtítulos, sino que era un texto así general. Después, para manera de ayuda, bueno, se colocaron esas cosas, pero entonces hay que ver el texto así en forma general, en mi opinión. Ok, ok, Javier, gracias. Definitivamente lo estamos poniendo hasta el 13 porque hay un personaje que tiene mayor peso. Hay dos personajes que tienen mayor peso en la narrativa, Jesús y el diablo. Entonces, el 15 y el 16, si tú lo quieres colocar dentro del texto, no habría problema, porque lo puedes considerar dentro de las conclusiones, pero la idea central del texto o la esencia del texto está en la lucha entre Satanás y Jesús. Ese viene a ser el gran el desenlace, el conflicto, el clímax de la trama. Por eso aquí el tema de la trama es importante. El pico, el clímax, el conflicto aterriza en Satanás con Jesús. Pero hay último, por favor, y ahí avanzamos al final del taller. Jodecito. Pero, bueno, no, sino que le iba a decir lo siguiente, fíjense, se lo voy a demostrar. Se lo Ya, voy a Javiercito, demostrar, escúchame. porque en el Javiercito, versículo... Javiercito, Ah, dame un segundito, porque me gustaría bueno, que escucharas la última parte de la forma como planteamos, cómo vamos a plantear la estructura, y de ahí te doy tu opinión, please. ¿Sí? Porfas. Vamos a escuchar ahora a José. Sí, sí. Querido José. Otra mano ahí antes que la mía. ¿Sí? Fer. Entonces O era pasar Pacho. por encima de... Pachito, sí. Ah, ya, sí, sí, perdóname, Pacho. Buenos días, queridos. Pues yo lo hubiera planteado de tres maneras profe, yo la verdad, pues sí veo la disputa entre, o sea, la parte entre Jesús y el diablo, pero es que cuando uno mira, por ejemplo, el sinóptico Mateo, en este mismo texto, por ejemplo, es bautizado Jesús e inmediatamente es llevado por el Espíritu Santo al desierto.
Entonces, yo lo plantearía, mis 3 puntos serían: número 1, llevados por el Espíritu Santo, por ejemplo. El número 2, propósitos del desierto. Y número 3, venciendo la tentación del enemigo. Algo así, esos 3 puntos lo plantearía yo. Porque para mí la Ok. parte, la de boca es para mí el Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, no manera de introducción, sino también un punto que se podría desarrollar inclusive allí. El segundo, porque es que al 40º día del ayuno, inclusive es cuando Jesús dice, tuvo hambre Jesús, y ahí inmediatamente el enemigo le cae encima. Bueno, es una forma de expresarlo, ¿no? Viene la tentación. Entonces, por eso plantearé los 3, en mi caso yo veo los 3 puntos igual de importantes. Y bueno, el título ya sería la añadidura. Eso, profe, muchas gracias. Ok, vamos a dejarlo ahí para seguir con la presentación y al final seguimos con las preguntas. ¿Sí? Me apunta usted su pregunta para hacer el conversatorio al final. Tomo la palabra de... ¿Perdón? Sí, Fernandito, me gustaría plantear algo, porque yo entiendo que aquí se trata de un ejercicio que estamos haciendo. ¿Cómo lo haríamos? Sí. No estamos predicando ni estamos interpretando. Entonces, en mi caso, yo plantearía como tema problemas comunes, respuestas espirituales. La introducción, Dios permite problemas comunes para enseñar la importancia de la vida espiritual. El primer problema sería la comida, la respuesta espiritual, la dependencia de Dios. El segundo problema, la fama, la respuesta espiritual, el respeto, la honra a Dios. El tercer problema, la fortuna. La respuesta espiritual es la adoración a Dios. La conclusión, el diablo desiste y los ángeles asisten. Ok. Entonces, miren, vamos ahora a pasar a lo siguiente. Miren la forma como nuestra visión, nuestra cosmovisión, nuestro ser, lee el texto de nuestra experiencia ministerial. ¿Ok? Y miren los diferentes ángulos. En el caso de Javiercito, es cierto, es decir, el texto lo puedo trabajar hasta el 13 o lo puedo trabajar hasta el 17. Perdón, hasta el 13 o hasta el 15, perdón. No había problema. Y aun cuando lo predique hasta el 13, yo puedo hacer mención de los versículos hasta el 15. El tema aquí es lo siguiente: ¿cómo estructuro un tema narrativo? Veamos la trama, veamos los personajes, veamos el escenario. Pero hay un elemento importante. ¿Cuál es la idea exegética? Entonces, si nosotros agarramos y hacemos el estudio exegético del texto, vamos a poder tener lo que ustedes saben como una base para nuestro sermón. Dice, versículo 1 y 2, que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto por 40 días y no comió nada. Y dice, y pasado el tiempo tuvo hambre. Normal. ¿Vamos bien? Versículo 1 y 2. Versículo 3 y 4, la primera tentación. Dice, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios. Es decir, no se lo afirma, lo pone en duda. Dice, y con sarcasmo, si tú eres Walter Rumier, el pastorcito de Manto, si tú eres Juan Carlos el escritor, pues, es decir, acá no hay una buena intención de líder. Si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Del 5 al 8, entonces el diablo, nuevamente el diablo, se repite el personaje, y ustedes saben que un principio es, cuando hay una repetición, hay una intención. Principio en exégesis. Lo lleva a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, yo te daré poder sobre todos estos reinos, sobre sus riquezas, pero a mí
me han sido entregados y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al cielo sobre. Lo que quiero que ustedes vayan viendo es el peso del diálogo. El peso del diálogo. Son 3 diálogos. Es como en Getsemaní. Son 3 veces que él vente a orar. ¿Dónde está el peso de Getsemaní? ¿En que se durmieron o en la oración de Jesús? En la oración de Jesús. Como primera línea principal. Y en segunda línea, el que se quedan dormidos. En este caso, las 3 líneas principales, ¿cuáles son? El diálogo entre Jesús y el diablo. Versículo 9. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios. Nuevamente se repite, si eres. ¿Qué está pasando con esa palabra, si eres Hijo de Dios? ¿No está buscando el diablo poner en duda que él es Hijo de Dios con lo que le está planteando? Jesús respondió, escrito está, o también está dicho. Entonces, hay otro peso importante también en el tema de la forma como Jesús responde. La ironía a la cual también quiere llegar el diablo. Y finalmente dice, cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por algún tiempo. Dice, el diablo agotó los intentos de ponerlo a prueba, es decir, el hombre ya se desgastó, ya no supo más que plantearle. Y dice, se apartó por algún tiempo, temporal. Es decir, como se le dijo, en esa te la libras, pero yo voy a regresar, ojo. No creas que has ganado. Como decimos aquí, se picó. Se fue picón, decimos acá. Entonces, ¿cuál debería ser la idea exegética más cercana al texto? Si tenemos palabras que se repiten, como el Hijo de Dios, como escrito está, ¿cuál crees que sea el mayor peso del texto? Está en el diálogo. Son casi del 3 al 12 versículos que solamente trabajan diálogo. Y ese diálogo implica las 3 tentaciones. La pregunta es, son 3 tentaciones. Y lo que siempre predicamos es, escrito está. Y me parece bien, tiene su peso. Pero posiblemente, ¿qué pasaría si lo predicamos desde el diablo? Uy, no, hermano, si el predicar desde el púlpito del diablo no es tan fácil, así que mejor no. Vamos a ver qué puede salir. ¿Cuál sería la idea exegética? Jesús es tentado por el diablo, queriendo que dude de su identidad como hijo de Dios, venciéndolo con las escrituras y lleno por el Espíritu Santo. Disculpen ahí. Les pregunto, ¿esta idea exegética no es más cercana al texto? Sí, señor. Porque realmente, ahora, no es que el hecho del desierto no pese, sí, tiene su momento, pero el mayor peso en el texto, según el análisis de personajes, trama, diálogo, que estamos viendo aquí, pues tiene su peso en que Jesús es tentado por el diablo. Pero ¿cuál fue el objetivo del diablo? Hacer que dude de su identidad como hijo de Dios. Termino esto nomás, querido Tocayito. Venciéndolo con las escrituras, escrito está. Y miren aquí, el Espíritu Santo no figura en las pruebas, pero estaba presente, pues, porque él lo llevó al desierto. ¿Correcto? Y obviamente lo venció, y ese venciéndolo incluye, versículo, se fue, y aquí también yo también le doy en este caso la razón a Javier, podemos incluir
y mencionar el versículo 14 y 15. Benjamín, ¿qué me haces decir? Fernandito, antes de que pase la persona, porque es que José también estaba en turno, entonces no queremos como saltar los turnos, sino respetar un poquitico esa parte, pero Ok, nos sí, acabas sí, de no hay problema. enseñar, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea exegética. Es más, nos acabas de enseñar que si miro el contexto, voy a reafirmar mucho más. ¿Por qué estoy tan de acuerdo con esta idea exegética? Porque en Lucas 3 acaba el padre de afirmar la identidad del hijo, diciéndole, este es mi hijo amado. O sea, que no es casualidad que la tentación realmente es tratar de hacerle dudar a él de lo que le acaba de decir el padre. Solo eso. Epa. A ver, vamos a hacerlo puntual. Querido José, de ahí venimos con Albertico y Nacho, querido Benjamín, ¿sí? Vamos a ver. Juan Carlos también creo que quería Sí. afirmar. Sí. José primero, entonces. Hola. Creo que soy el único José, ¿cierto? El de la Biblia, El grupo. Bueno, yo, obviamente, como dijo uno de los hermanos, es un ejercicio y entendiendo que es un ejercicio estamos, pues, bajo la presión de un poco de tiempo, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, un título, ¿Cómo vencer al tentador? Un ejemplo. Se me ocurre una introducción para mencionar en la introducción que el Espíritu Santo llenó a Jesús y luego lo llevó al desierto para ser tentado. ¿Por qué razón? Para que los creyentes tengan esperanza en Cristo cuando ellos sean tentados en su identidad como hijos de Dios. Y luego los puntos del sermón serían, número 1, la tentación de la confianza o de la fe. La fe es puesta a prueba, ¿no? La confianza en el Señor. Y se usaría el texto de referencia cruzada de Deuteronomio 8.3, que está ahí mismo en las Biblias. El segundo punto, la tentación de la adoración, ¿sí? Después de creer o de tener fe en Dios, adoramos a Dios, ¿sí? Entonces, el texto de referencia cruzada de Deuteronomio 6.13. Y el tercer punto, la tentación de la obediencia. La referencia cruzada sería Deuteronomio 6.16. Y como conclusión, el tentador es derrotado, pero va a regresar siempre en la vida de los creyentes. Así que siempre contamos, Jesús contó con la presencia y la compañía del Espíritu Santo, y nosotros siempre vamos a contar con la presencia y la compañía de Cristo y del Espíritu de Dios. Querido, se te está yendo la voz. Pastor José, se te está yendo la voz. Pero te alcanzamos a oír bien, te alcanzamos a oír bien. Sí, perfecto. Querido Juan Carlitos, gracias José. No, simplemente un comentario sobre este último punto de la idea exegética, que me parece que se debe comenzar por el Espíritu Santo y que literalmente lo plantea la palabra, ¿no? Jesús, lleno del Espíritu Santo, es tentado por el diablo, porque como está escrito, pareciera que el resultado de la tentación es que queda lleno del Espíritu Santo, y es al contrario. Primero el Espíritu Santo para luego poder vencer en la tentación. Yo colocaría como esa idea exegética así, ¿no? Jesús lleno del Espíritu Santo es tentado por el diablo. Eh, Definitivamente es el Espíritu Santo quien nos fortalece y nos mantiene victoriosos en la tentación. Por eso no lo puedo ver como una conclusión, sino como un requisito. Lo plantearía así, ¿no? En esa idea exegética. Ok. Sí, bueno, realmente Perdón, disculpen. Esto. Perdón, ¿Decir algo más? Sí, José. Que me uno a lo que el hermano dice sobre el Espíritu Santo, porque de principio a fin sería interesante hacer ese énfasis, como tú mismo lo decías hace un momento también, en el Espíritu Santo, que es
muy presente, está muy presente en toda la historia que se narra allí. Y de hecho para nosotros en la aplicación como auditorio hoy, es importante porque las personas que van a ser tentadas y que pueden vencer al tentador el día de hoy, tienen que ser personas llenas del Espíritu Santo, tienen que ser creyentes y verdaderos hijos de Dios. ¿Así? ¿Ok? Bueno, realmente estamos en la misma idea, pero era un tema, era un tema de redacción, ¿no? Porque realmente la idea de ponerlo al final no era como conclusión, sino era para saber que la victoria que tuvo sobre Satanás fue con las escrituras y con la llenura del Espíritu Santo producto del desierto, ¿no? Pero sí, estamos bien. Jesús lleno del Espíritu Santo, es tentado por el diablo, queriendo que dude de su identidad como hijo de Dios, venciéndolo con las escrituras y en la misma llenura del Espíritu Santo. ¿Estamos bien? ¿Sí? De comienzo a fin, lo pulimos. Ok, gracias Juan Carlitos. Yo creo que ahí es Jesús llevado, no lleno, Sí. sino llevado por el Espíritu Santo. Ya. Bueno, ahí mira, para trabajar el tema de palabras lo vamos a dejar ahí. Fue llevado sí, pero yo creo que como idea con ustedes fue llevado, pero estaba lleno, la forma como lo tentó, no sé cómo fue. Lo digo es por lo que ya tú tenías, ya lo terminas, lo concluyes con las Escrituras y lleno del Espíritu Santo, lo reafirmas. Pero lo puedes dejar para que no quede doblemente lleno, sino Jesús llevado por el Espíritu Santo es tentado por el diablo, queriendo que dude de su identidad como hijo de Dios, venciendo con las Escrituras y lleno por el Espíritu Santo. Se deja la aclaración, me parece. Disculpe. Ok, está bien, tiene razón. Listo. Yo creo que la idea central aquí es que Jesús pudo vencer la tentación siendo lleno del Espíritu Santo, ¿correcto? Y con las escrituras en su corazón. Pero el Satanás tuvo como énfasis crear duda en su identidad como hijo de Dios. ¿Estamos? Es decir, podemos añadir o no algunas palabras, pero sí es cierto. Es decir, esto vendría a ser como nuestro esqueleto, nuestra médula como texto. Ahora, ¿cuál sería la estructura de un sermón para Lucas 4? Una propuesta puede ser esta, entre la que también mencionó Josecito. Jesús en el desierto, lo que sucede en el desierto, ¿no? Es decir, y aquí, por ejemplo, no puede hacer una introducción, puede contar la historia de un gran muchacho, un líder próspero, un líder en su mejor momento espiritual, ¿no? En su mejor inicio de una nueva iglesia. Y es tentado 3 veces. Pero no vamos a, posiblemente el texto, yo lo puedo predicar desde el clásico Cristo está, pero posiblemente le voy a enseñar a la iglesia cómo Satanás busca hacer dudar a los hijos de Dios. Entonces, primera tentación, el diablo tienta a sus hijos para no depender de Dios. Segundo, tentado para no caminar en la voluntad de Dios. Y tercero, tentado para que no confíes en Dios. Podemos cambiar palabras, pero la idea puntual es predicar a Lucas ya no desde el clásico de Cristo está, sino también tienes una opción de predicarlo a Lucas 4 desde el diablo y su intencionalidad cuando se acerca a nosotros. Entonces ahí también puede ser un lindo tema para también derribar ese paradigma de miedo, de temor. Uy, el diablo ha venido a tentarme. No, sí. La única forma de poder vencerlo es en la ayuda del Espíritu Santo y con las Escrituras. Pero también es importante saber cuál es el objetivo de él cuando nos prueba, o cuando nos tienta, perdón. Nos empuja a no depender de Dios, sino a depender de nuestra voluntad.
a caminar en nuestra propia voluntad, a no caminar en su voluntad, sino en la nuestra. A confiar en nosotros y no en Él. Entonces también es un ángulo sobre el cual, recuerden esto, es la misma idea exegética en un estadio viendo un partido de fútbol, pero viéndola desde oriente, occidente, sur o norte. Y termino como, ¿cuál es la conclusión final? La única forma de vencer a Satanás son con dos cosas: lleno del Espíritu Santo, en ayuno de oración, como en el desierto, bien preparado, y segundo, con las escrituras marcadas en el corazón. Yo creo que esa predicación tiene que ser nuevamente replanteada en los púlpitos. Fernandito, escúchame. Es tan importante el énfasis que tú estás planteando, y te lo voy a decir por qué. Porque todo no creyente tiene una falsa identidad. Todo no creyente. Y muchos creyentes, yo diría casi que el 90%, tienen una distorsión de su identidad. Por eso siempre que empieza cada tentación dice, si eres hijo de Dios. O sea, el tema de la identidad para mí es trascendental en el texto. Y el énfasis que tú estás proponiendo es ese. Cómo lo que el enemigo quiere atacar es la identidad de Jesús, ¿no? Por eso te decía el detalle de lo que el Padre le dice en Lucas 3. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Okay? Y si yo no tengo identidad y no sé a dónde voy, pues cualquier cosa que se presente lo voy a tomar como bueno en la vida. ¿No? Entonces, muy bien. Miren, cómo estamos acercándonos a los textos narrativos y en especial los evangelios. Entonces, ¿cómo debo de exponer un sermón narrativo? Es nuestro deber sacar a Jesús de las páginas y que entre en la vida de las personas. 2. Los evangelios se predican con entusiasmo, mostrando lo más sorprendente del pasaje. Es decir, si vamos a aplicar ese sermón de Lucas 4, yo creo que la forma como lo aplicas a tu iglesia es también ponerle la emoción del caso, porque cuando uno se enfrenta a alguien que te tienta o que te empuja a hacer lo incorrecto, pues es como una lucha espiritual también. No decir, bueno, tentación 1, tentación 2. No, sino, hermano, usted tiene que entender esto y comenzar a saber transmitir esta historia a tu congregación. Es narrativa, recuerden. Y tercero, tengamos cuidado con el eudizar. Interpretar de forma simbólica el texto. Hermanos, el desierto es, el diablo representa, ok, preparémonos para poder hacer las aplicaciones respectivas. ¿Estamos bien? ¿Sí? Pastor Nachito, tienes tu mano levantada. Creo que querías comentar algo. Perdóname. Disculpa que te dejé al final. Ya me cansé de tener la mano levantada. Chispas. Oye, se me pegó de chispas de mi hijo. No, solamente lo que quiero comentar, y bueno, esa manera de sugerencia, que lo que estamos aprendiendo es cómo hacer predicaciones narrativas. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen maestría y doctorado, y por eso es la parte de ir tratando de alimentar más las cosas. Sin embargo, yo entendí, y es a lo que quiero ir, que Fernando lo que pidió es, de acuerdo a la lectura que hicimos rápida, que lo metiéramos en la estructura que él nos dio. Y la estructura que yo entendí es 1, situación inicial; 2, complicación; 3, conflicto de crisis; 4, resolución del conflicto; y 5, situación final. Ese era el ejercicio, no era ver más allá, porque si todos vemos más allá, pues como él lo dijo, pensamos como directores de teatro, como pastores, y entonces vamos a sacar muchos sermones. Pero creo que la intención de esta escuela, y perdón si estoy mal, díganmelo, la intención es aprender, y esta clase, aprender a hacer un mensaje narrativo de los evangelios. Esa es la intención. Entonces, de acuerdo a eso, yo puse así:
Situación inicial, lleno del Espíritu Santo, que sería el título. 2, complicación, llevado al desierto para ser tentado, que para mí sería la introducción, que es como se está manejando el día de hoy. 3, conflicto de crisis, la tentación 1, la tentación 2 y la tentación 3, que es la estructura juntamente con la resolución del conflicto, que vence las tentaciones. Y como situación final, Satanás se aparta por un tiempo, que es la conclusión. Y estoy tratando de enfocarme a la parte escritural que Fer, como maestro, nos está dando. Entonces, si nos enfocamos en eso, creo que nos podemos enriquecer mucho más, porque si damos nuestros puntos de vista todos, pues sí son buenos pero creo que, y esa es mi propuesta, estamos para aprender y tratar de llegar a una misma línea en cuanto a la forma que Langham nos está enseñando a la exegética, a la homilética y en este caso a cómo hacer un mensaje narrativo. Eso es lo que yo quería comentar, porque si no nos perdemos y el tiempo se nos va y creo que no aprendemos todos. Gracias y perdón si hablé algo mal. Ese es mi cuate. Has perdonado. Perfecto, Nachito. Pastor, sí, mire, justamente para que vean, y creo que mejor, cada uno de nosotros tiene vivencias, experiencias, expectativas, y con eso nos vamos al texto. Recuerdo que eso fue lo que hablamos en hermenéutica. Y cuando nos acercamos a ello, también implica el hecho de poder ver el texto de diferentes ángulos. Entonces, miren, ¿se acuerdan cuando hicimos los 3 chanchitos? Hicimos justamente la tarea, ¿no? La tarea de complicación, conflicto y resolución, que fue una forma de poder estructurarlo. Y ahí coincidimos con el pastor Nacho. Y también después dijimos que también podía ser otra forma de trabajar la misma historia, es dándole fuerza al chanchito que trabajó su casa de paja, el de madera y el de concreto, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea? Gracias, Pastor Nacho, por tu comentario. Es que en la narrativa vamos a encontrar pesos respectivos. Y ahí el peso más fuerte que hay en este pasaje de Lucas 4 es el diálogo. El diálogo, ¿no? Entonces, va a ser muy, muy importante trabajar, inclusive, no solamente el diálogo, sino las palabras que se repiten, ¿no? Por eso que tuve que ir a la idea exegética para que nos alinee. Y si se dan cuenta, al final todos coincidimos en que la idea exegética es quien es nuestro ente rector del sermón. La idea exegética es la plataforma sobre la cual voy a construir mi casa de 3 pisos o de 2 pisos, o mi sermón de 3 puntos o de 2 puntos. Entonces, es en la idea exegética donde yo voy a estructurar, voy a definir desde qué ángulo voy a ver el sermón. Pastor Nachito, en la idea exegética, posiblemente, si tú quieres hacer una serie con este texto, tema 1 del primer domingo puede ser cuando la dirección del Espíritu Santo o el rol del Espíritu Santo. Tema 2, las pruebas. ¿O qué significa el desierto también? Una descripción bonita, ¿no? El lugar donde Dios me lleva a adorarle, el lugar donde se suceden los conflictos internos y el lugar donde yo soy restaurado. Mira, 3 puntos. Tienes desde Jesús, el Jesús que se dejó guiar, el que tiene las escrituras en el corazón y el que venció. Y tienes el cuarto domingo para que hables del diablo. El diablo que está presente en el caminar del creyente, que busca destruir nuestra identidad, que maneja Biblia también como uno de nosotros, porque él está usando muchos textos también del Antiguo Testamento, mayormente en Tentación 3, pero no tiene victoria, pero regresa. Entonces,
Pero ¿saben cuál es el ente rector? La idea exegética. La idea exegética, cuando la saques de la mejor manera, tienes los 70% del sermón establecido. Entonces, y la estructura también. Yo quisiera terminar con solamente dos cosas muy puntuales, que es rápida, para poder cerrar el taller y después tener lo que nos reste minutos, que es ahora, ¿cómo voy a predicar las parábolas? Sencillo, porque la parábola sigue siendo narrativa. Pero ojo, dice un material, una parábola es una ilustración narrativa, sencilla e ingeniosa, que ilumina una lección espiritual profunda. La parábola viene a ser un recurso que usa Jesús para fortalecer, afirmar o enseñar una verdad espiritual. Y en la parábola tenemos dos niveles que tenemos que identificar muy bien. Dos niveles. El primer nivel es Jesús habla con alguien. Jesús habló con el fariseo para enseñarle lo que es el buen samaritano. Jesús en la cena habló con un comensal que todos definen que es otro fariseo, que le dice, Jesús, dichoso aquel que come pan en el reino de Dios. Y Jesús le cuenta la historia, bueno, le comenta la parábola de la cena. Entonces, cuando tú prediques una parábola, tú tienes que tener estos elementos, que Jesús tiene un oyente a quien Jesús le quiere enseñar algo. Y para esto, él usa una parábola como herramienta de enseñanza. ¿Ok? ¿Cuál es lo que comúnmente hacemos sin darnos cuenta? Predicamos la parábola sola. Y nos olvidamos de que esa parábola quiso enseñar algo a este oyente al cual Jesús estaba dirigiendo. Entonces, eso lo vamos a ver con mayor detenimiento después que pasen estas prédicas, pero es importante que la tengas presente porque sigue siendo narrativa. Y finalmente, tres elementos claves en la parte del predicar la parábola es: tienes que tratar de entender qué había en el corazón del oyente de Jesús. Cuando Jesús habla con el fariseo, ¿qué había en el corazón con respecto al concepto de prójimo? Cuando le cuenta la parábola del buen samaritano. A él le fue difícil decir, sí, el samaritano fue el prójimo. Él dijo, no, el que usó de misericordia. Mira cómo es el orgullo del fariseo. Pero vamos al comensal de la cena, ¿no? Su compañero de mesa le dice a Jesús, Jesús, dichoso aquel que come pan en el reino, en la mesa del reino. Y la parábola buscaba afirmar el concepto del reino de Dios en este comensal. Entonces, lo segundo es que hay que entender el mundo de Jesús, la cosmovisión del Antiguo Testamento y la cultura de Judea. Porque mucho de las parábolas hablan de las costumbres y vivencias del Antiguo Testamento y del momento judío en ese entonces. Y finalmente, observar con los ojos de Dios. Mira los diferentes temas que hay en las parábolas: el reino de Dios, la vida de gracia, el carácter del juicio. Entonces, hay teología en las parábolas. Oh, no la subestimemos. Hay teología. Y nos va a demandar, en especial, el concepto del reino de Dios, que ahora poco se predica en la iglesia. Pero vamos a tener que comenzar a regresar nuevamente a revalorar el concepto del reino de Dios para nuestra congregación cuando prediquemos las parábolas respectivamente. ¿Listo? Entonces, Jesús fue un buen narrador de historias, logrando cautivar
hasta ahorita. Eso es lo que quiero compartirles en este día.